Entonces, en esta primera parte de la clase revisamos las estructuras de acción, ¿cierto? Eh, que eran estas: virtud, continencia, incontinencia y vicio. Revisamos sus particularidades y aplicamos para analizar algunos casos ficticios, ¿cierto? Eh, Ahora, ¿qué sigue? El menú del día es que ahora vamos a hablar del apetito sensible en sí mismo, o sea, de este cuadrilátero que está aquí abajo a la derecha. Y vamos a tratar de definir en esta horita que nos queda algunos aspectos centrales del apetito sensible o sensitivo, que es lo mismo, ¿cierto? Sensible o sensitivo. ¿Cómo se define? ¿Cómo vamos a definir el apetito sensible? ¿Cierto? Y había que partir diciendo que es la facultad em, que se inclina hacia lo conveniente o que se aleja de lo nocivo. Esta es la definición general, ¿cierto? La facultad que se aproxima o que se inclina a lo conveniente y que se aleja de lo nocivo. Y me faltó un apellido, agreguen aquí, en el orden sensible. Si alguno quiere eh, completarlo sin ocupar la palabra sensible, que está también en la definición, em, lo voy a repetir, sí. Sería la facultad que se aproxima o que se inclina hacia lo conveniente y que se aleja de lo nocivo según indican los sentidos. Con eso quiero decir que es eh, según lo sensible, ¿cierto? ¿Me explico? En el fondo, ¿qué es lo importante de esto? Que esta facultad, como dijimos al principio de la asignatura, no es cognoscitiva, sino que es apetitiva. Y en cuanto a apetitiva, no conoce, sino que tiende, se inclina, se aproxima o se aleja. Y segundo punto importante, que es al modo sensible, o bien según cómo indican los sentidos, que es lo mismo, ¿cierto? Nosotros sabemos que particularmente es siguiendo lo que la cogitativa establece, ¿cierto? Eso lo sabemos. Así podemos definir entonces al apetito sensible, que se distingue del apetito racional, que es la voluntad. Aquí está. La cual habría que decir que es lo mismo, es la facultad que se inclina o se aproxima hacia lo conveniente, que se aleja de lo nocivo, pero no según lo que dicen los sentidos, no de manera sensible, sino que según según el juicio de la razón. ¿Ven? Lo que distingue el apetito sensible de la voluntad es que siguen evaluadores distintos, ¿cierto? Ya dijimos que el apetito sensible sigue a la evaluación de la cogitativa, que es un sentido. En cambio, la voluntad sigue la evaluación, pero no de la cogitativa, sino que de la razón.
Segundo punto, ¿qué es el afecto? ¿Cierto? Porque ya sabemos lo que es el apetito sensible como facultad, pero esta facultad tiene un acto, así como el acto de las facultades cognoscitivas era el conocimiento, el conocer, el acto de las facultades apetitivas, en este caso del apetito sensible, es apetecer, tender o afectarse. Entonces, tenemos Profe, que... ¿puede repetir eso? El apetito sensible tiene... Ah, los actos del apetito sensible son los que Sí, estaba nombrando. exacto. El apetito sensible, cuando actúa eh, apeteciendo, lo que es sinónimo de tendiendo a, y lo que es sinónimo de afectándose. Entonces lo que ahora tenemos que resolver es qué significa el afecto, qué es el afecto, o en otras palabras, qué es la emoción. También podríamos definirlo como otro sinónimo, ¿cierto? Que es ¿qué es la pasión? ¿Cómo definirían ustedes lo que es una emoción? Quiero escucharles, ¿qué es la emoción? Cuando decimos que hay algo que pasó que es emocionante, una película emocionante. mm, ya, por aquí alguien dice que es algo de poca duración. ¿Qué más? Comienza siendo un apetito sensible, no sé. Comienza siendo un apetito sensible. Diría Como que es de, el acto, que diría que es el acto del apetito sensible. ya. En un principio, como que uno lo siente, igual uno después lo puede pensar y razonar. Sí, sí, sí. Uno puede después razonarlo, pensarlo. Muy bien. Aquí alguien dice algo que ocurre de manera automática, algo involuntario, una reacción. Puede ser intenso en el momento, algo que nos afectó siendo en un principio sensible. Estamos muy bien. Digamos, y pienso yo que han aportado características importantes de lo que es un afecto. Una perturbación anímica, tal vez. La palabra perturbación tiene una connotación como negativa, diría yo, ¿no? Algo, me siento perturbado. También el amor es un afecto, ¿eh? El deseo también es un afecto. El placer también es un afecto. Claro, puede ser intenso, es un movimiento interno, alguien dice. Sí, yo diría, me gusta la palabra movimiento, eh, aunque puede ser equivocada, porque no todo, porque sentir un afecto no significa que yo voy a actuar o que me voy a mover a hacer algo. ¿Me explico? O sea, yo puedo sentir eh, deseo de algo, pero no moverme por ello a conseguirlo. Puede ser que me guste algo, pero no por ello voy a ir a tras él. Pero Me por puede- eso interno, profe. No necesariamente lo busca, pero Interno. lo siente. Se siente, sí. Yo diría que, o sea, claro, en un lenguaje filosófico se le puede llamar movimiento, pero quizás es una invitación, digamos que tal como entendemos la palabra movimiento nosotros, quizás podamos decir que es una invitación al movimiento, ¿no? Todo afecto como que nos invita a algo, nos inclina a algo. Es linda la palabra inclinación porque
significa que, por ejemplo, si yo tengo un plano aquí y tengo una bolita, y yo no tengo el plano inclinado, la bolita se queda quieta. Pero basta que yo incline un poquito el plano y la bolita, sin mayor esfuerzo, rueda de manera natural hacia donde está inclinada. Es bonita esa idea. Como que cuando uno siente una emoción es como que uno está como inclinado, como que si uno fuese como una bolita que va a caer en una dirección determinada. Es muy interesante esa idea. ¿Qué más dirían? Estamos por aquí, ¿cierto? Han dado muchas características, entonces vamos a tratar de definirlo, ¿cierto? Entonces, la palabra emoción me gusta, la palabra emoción, ¿saben por qué? Porque más allá de como nosotros la tenemos identificada como, me emocioné porque vi la Teletón y vi una historia muy emocionante, la palabra emoción, fíjense que se puede partir en dos. Emoción. Y la emoción viene de movimiento. Una moción significa movimiento. Entonces, emoción quiere como decir que es como previo al movimiento. Como que dispone, es una disposición al movimiento. Entonces, vamos definiendo. El afecto es una podríamos llamarle es una inclinación, ¿cierto? Una inclinación psicosomática, atención con esto, psicosomática, y tercera característica, pasiva. Pero ¿cómo, profesor? Si las emociones son tan activas, mueven tanto, ¿por qué dice que es pasiva? Ya vamos a ver. ¿Cierto? Inclinación psicosomática pasiva. Profe dijo que era la tercera característica, pero ¿del afecto o que estamos hablando del apetito sensible, apetito Estamos, racional y afecto? estamos definiendo ahora lo que es un afecto, o su ¿Ya? sinónimo, emoción, o su ¿Y qué sinónimo, se ha dicho? pasión. Decimos que es una inclinación psicosomática Pasiva. pasiva. Ya, gracias. Profe, espera, es que me tengo que ordenar. Entonces, está el apetito sensible y después los actos del apetito sensible está el apetecer, que es el atender a, y el afectar, afecto, pasivo, una emoción. ¿Cómo? Sí, claro. Digamos, el apetito sensible es una facultad, ¿cierto? Como tal, todas las facultades actúan. Y cuando el apetito sensible actúa, lo que ocurre es que hay un apetecer, hay una inclinación, hay un afecto, una emoción o una pasión, son todos sinónimos. Pero entonces, ¿solamente tiene un acto el apetito sensible o tiene más? Tiene digamos, en general es un acto, ya vamos a ver que puede cambiar en sus modos, pero es un acto, Ya. y el acto es la emoción. La emoción no es otra cosa que el apetito sensible actuando o moviéndose. Entonces estamos definiendo ahora el acto del apetito sensitivo, que es el afecto, que es la emoción. ¿Cómo se define? Inclinación psicosomática pasiva.
Inclinación, porque dijimos que invita a la acción, invita al movimiento. ¿Cierto? Psicosomática, ¿por qué psicosomática? Porque, en primer lugar, claro, este movimiento, esta invitación al movimiento es psíquico. Primero, es psíquico, ¿por qué? Porque lo sentimos en nuestro psiquismo. Experimentamos esta atracción, experimentamos esta inclinación, sentimos la inclinación. Y en ese sentido es psíquico. Pero también es somático. ¿Por qué es somático? Porque todo, eh, digamos, todo afecto, toda emoción va a ir acompañada de algún tipo de sensación corporal. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del amor, el amor, digamos, cuando hablamos del amor sensible, ¿cierto? Eh, cuando sentimos amor, sentimos algo en el cuerpo, ¿cierto? El corazón nos late, sentimos que algo como que se amplía aquí en el pecho. Cuando sentimos deseo, también lo sentimos, ¿no? Y cuando estamos próximos a obtener lo que queremos, también sentimos como una adrenalina. Y cuando ya estamos con aquello que deseábamos, también sentimos algo en el cuerpo, ¿cierto? Hay un estremecimiento, y después hay un descanso del cuerpo. Fíjense que cada afecto va acompañado de alguna sensación corporal. Cuando sentimos temor, yo les pregunto a los pacientes, ¿dónde sientes el temor? Y casi todos me dicen, acá me dicen, acá me dicen, como en la boca del estómago, aquí se siente como una cosa que les aprieta. Siento los músculos tensos, me dicen. Todo, a veces cuando alguien está con tristeza, ¿dónde la sientes? Me dicen, siento como un nudo aquí en la garganta, me dicen, siento una cosa que me pica en los ojos, la presión en el pecho también, ¿sí? Todo eso, ¿por qué? Porque todos los afectos son psicosomáticos. Aquí, atención, hay algunos filósofos que sostenían que el afecto era principalmente somático y accidentalmente psicológico. Por ejemplo, un famoso psicólogo llamado William James, que decía que estamos tristes porque lloramos. En realidad nosotros sabemos que no es así, que dado que entendemos que la emoción surge de un juicio de la cogitativa, primero tenemos que captar que algo es malo, tenemos que captar que algo es para que nos sintamos tristes. Y como consecuencia de que captamos que algo es malo, eso nos pone tristes y eso nos lleva a llorar. Entonces, en realidad, lloramos porque estamos tristes. Psicosomático. ¿Se entiende? Y tercera nota, decimos que es pasivo, ¿no? Pero profesor, cuando siento amor, me siento con tanta energía. Profesor, es que cuando estoy enamorado, como que se me acaba mi pasividad, empiezo a sentirme lleno de fuerza, me levanto súper temprano para llevarle flores en la mañana a mi amada, eh, me acuesto tarde hablando con ella y al día siguiente me despierto con ánimo porque sé que la voy a ver. Bueno, sí, estás muy enamorado, eh, pero, pero es pasivo. eh, es pasivo. ¿Por qué es pasivo? Es pasivo porque esta fuerza, esta disposición a la acción, es causada por un otro.
el afecto surge como reacción ante alguien o algo, ¿cierto? Que puede ser que lo haya visto con mis ojos o que lo haya imaginado, pero surge como reacción. Es decir, el agente activo de la emoción no soy yo. Yo soy como víctima de la emoción. En realidad, el agente activo es el que mueve, no el movido. ¿Y quién es el que mueve acá? El objeto deseado. El objeto amado actúa como motor. Entonces, cuando son como las 2:30 de la tarde, a mí me pasa que yo me imagino un café, ¿cierto? Me gusta tomarme un cafecito, me tomo en la tarde un café cortado, me encanta. Entonces, claro, yo soy como pasivo frente al café cortado. El café cortado es como el amado, que no hace nada para que yo lo desee. Fíjate que el café cortado de la tarde es el agente activo porque no hace nada, se queda quieto ahí, y sin embargo yo pienso en él y como que lo padezco. No puede dejar de gustarme. Y soy movido hacia él. Él se queda quieto ahí, como no hace nada. Entonces decimos que él es activo porque él es el que me mueve a mí a conseguirlo. En ese sentido, todo el mundo afectivo es reactivo, reacciona frente a algo y en ese sentido es pasivo. Es cierto que reacciona con fuerza, es cierto que su pasividad es activa, es una pasividad llena, vital, pero sigue siendo pasivo frente al objeto amado, que es el activo. ¿Se entiende el punto? El café tiene suficiente fuerza como para arrastrarme a mí, sin hacer nada. Del mismo modo que, una enamorada, por ejemplo, se siente enamorada de su amado, se siente enamorada sin que él haga nada. Quizás ni siquiera tiene idea de que ella anda detrás de él. No ha hecho nada. Y sin embargo, sin hacer nada, la ha movido y ella ahora es como víctima de esa emoción, víctima de ese enamoramiento. No puede elegir no estar enamorada. Lo siente. Se siente atraída por él. Él hace el rol del imán. A ver, ¿alguna duda respecto a esto de la pasividad? Profe, sí, yo tengo una duda. Juegue. Es que si yo siento algo por una persona que solamente existe y yo siento algo por esa persona, ¿no sería, ay, perdón, mi gata, ya hice, ¿no sería yo la activa y el sujeto pasivo? Es que ahí me confundo, Sí, porque entiendo lo que usted parece, dice, sí, pero al parece, mismo tiempo me... sí, él parece pasivo porque no se mueve y tú pareces activa porque te vas a mover para ir a conquistarlo, por ejemplo. Pero eso ocurre como respuesta a la pasión, como respuesta al afecto. Pero originalmente él no hace nada y sin hacer nada es la causa de tu afecto. Tu afecto va a ser como el efecto. Y En ese si es el sentido, efecto, ¿por qué es perdón, pasivo? en ese sentido, el afecto es pasivo, pero te puede llevar a tomar un rol activo. Eso no hay problema, no nos confundamos. La persona que siente una emoción suele después tomar roles activos, en el sentido de que decide moverse, decide actuar, etc. Pero el inicio, digamos, el afecto nace. Antes de que la persona decida moverse, el afecto nació como reacción a una causa. La causa entonces hace las veces de activo o de motor, y el efecto hace las veces de movido o de pasivo. Profe, ¿Sí? entonces sería como que
el objeto es el que me permite a mí moverme, por decirlo así. El objeto sensible sería como el que hace que yo me mueva, porque si Eso, no estuviese, yo no haría nada. tal cual, tal cual. El objeto tiene tal poder que sin hacer nada hace surgir en ti un anhelo, un deseo, y tú padeces pasivamente ese afecto, y entonces puede ser que posteriormente a eso tú decidas moverte, como también puedes decidir no moverte. Puedes decidir quedarte lamentándote, ay, es que nunca me va a querer, es que él es tan alto para mí, yo soy tan poca cosa, está tan lejos de mí. O sea, pues en el fondo no sabemos si es que la persona que siente el afecto se va a mover o no se va a mover, pero aquí sabemos que su afecto surgió de manera pasiva. La persona no escogió sentir eso. ¿Se entiende un poco más? Sí, entonces como que ese objeto produce algo en mí. Por eso es que Por eso es que se es considera ya, activo, porque él produce algo en ti. claro. Aunque no haga nada, digamos, aunque se quede quieto, pero produce algo en ti. Esto se entiende quizás de manera más gráfica con la droga, ¿cierto? La cocaína sin moverse, sin respirar, ha encarcelado a mucha gente. La cocaína no piensa, no siente, no tiene corazón. Y la gente eh, se ha vuelto adicta a ella. O sea, eso significa ser pasivo. Se ha vuelto incluso como esclavo de la droga. Ahí se ve muy fuerte de qué manera la emoción es pasiva, de qué manera la emoción es algo que uno no desea sentir, pero que lo siente. En algunos casos, en otros casos deseamos sentir emociones, ¿cierto? Pero en fin, lo que quiero decir es que en la sustancia, en la adicción a la sustancia, vemos que el que manda no soy yo, sino la droga. Ya ahí entendí también, mejor. Ya, qué bueno. Gracias. En el fondo, a las Es un 2:30 de poco, la tarde, profe, sí. es un Eh, poco como que decir que las emociones son ciegas, que no me llevan nomás, Ciegas si es que consideramos que quizás que pueden ir contra la razón. Que la razón, por ejemplo, dice, no, pues, si no te conviene tal cosa, pero uno igual lo siente. En ese sentido uno puede decir que es ciega, pero en realidad, como hemos estudiado, no es del todo ciega, porque se guía por el juicio de la cogitativa, y la cogitativa evalúa con mucho cuidado. Entonces, no es ciega, digamos, si es que uno siente un afecto, tiene una lógica. Si es que uno sintió amor por alguien que uno sabe que no le conviene, bueno, pero no es por nada. Algo captó en esa persona que era bueno. Si es que yo siento atracción por la sustancia, algo captó en la sustancia de bueno. O sea, digamos que puede ir contra la razón, pero ciega no es. Ujú, ok. ¿Me explico? Entonces, fíjense, esto que acabo de decir de la pasividad de la emoción es una de las mayores causas de por qué a veces las emociones nos hacen sufrir. Porque nosotros a veces decimos con la razón, yo debería poder exponer en público, pero cuando voy a exponer en público viene la emoción del temor y me inhabilita para exponer en público, me quedo callado, me pongo en blanco, porque creo que todos se van a reír de mí. Entonces fíjense como que uno padece, las emociones son padecidas, yo no las escojo, yo no digo, me quiero enamorar de esta persona, entonces me empiezo a enamorar. Yo no digo, quiero que me guste el tal chocolate que nunca me ha gustado y me va a empezar a gustar. Yo puedo hacer cosas intencionando que a mediano o largo plazo algo me empiece a gustar o agradar más, sin duda, pero no tengo un poder completo sobre la emoción, del mismo modo como yo tengo poder sobre mi brazo, que si yo digo ahora, extiéndete brazo, mi brazo se extiende. Si le digo ahora, ponte de cabeza, se pone de cabeza. Digo, ahora de cabeza de nuevo, miren cómo me hace caso. Yo no puedo decirle a mi afecto, deja de querer a tal persona.
o que ya no te guste más el chocolate amargo, o que a las 3 no tengas ganas de tomarte un café. Al menos hoy día no puedo, tendría que ser un trabajo para que eso se pueda lograr. Sí. Entonces, claro, uno en primera instancia uno padece la emoción, pero en segunda instancia la emoción te lleva a ti a tomar decisiones y a actuar, ¿cierto? No nos confundamos cuando decimos que la emoción es pasiva, es en cuanto a cómo se genera la emoción, no en cuanto a las acciones que nos puede llevar a hacer, como por ejemplo la acción de ir a comprar la droga. Eso es posterior. Bien, dicho esto, entendemos por qué los afectos son tan difíciles en nuestra vida, por qué nos cuesta con ellos, ¿cierto? Y nos vamos dando cuenta que va a ser necesario trabajarlos, conocer los afectos, identificarlos y trabajarlos con la razón y la voluntad para lograr llegar a la virtud, ¿cierto? Ya vamos a hablar sobre este camino, cómo se puede lograr. Por ahora, vamos a seguir conociendo el apetito sensible, que se divide en dos tipos de apetito sensible. Está el apetito concupiscible y el irascible. Son dos apetitos sensibles, concupiscible e irascible. ¿Alguien conoce la diferencia? Bien fácil de alcanzar y el otro es un bien más arduo de alcanzar. El ¿Ya? irascible tiene por objeto un bien arduo. Sí, eso sí. Entonces, para poder ponerle correctamente, concupiscible, a ver, sí, concupiscible, el apetito concupiscible es el que tiene por objeto el bien. El bien en sí mismo. Sin apellidos. Lo que simplemente es bien, como se diría en latín, simpliciter. Esto en latín significa como simplemente, el bien por sí solo. O sea, lo que es bueno, entonces el apetito concupiscible lo va a tener por objeto. Pero hay un cierto tipo de bien que es objeto del apetito irascible, que tiene por objeto el bien arduo. Arduo significa difícil, costoso. Y es necesario establecer esta diferencia, esta división. Es necesario que la hagamos y que no reduzcamos todos los afectos a un solo apetito. Porque a veces nos pasa y sentimos que hay cosas que no nos gustan, pero que las hacemos igual. Por ejemplo, a veces no tenemos ganas de estudiar. Nos parece mucho más bondadoso, mucho más agradable, no sé, quedarnos viendo una serie. Pero tengo una prueba. La prueba es un bien arduo, es un bien que me desafía. Yo me siento tan desafiado por esa prueba que me pongo a estudiar, aunque prefiera ver el capítulo de Netflix. Entonces, hay veces que siento, atención lo que voy a decir, me siento movido hacia cosas desagradables, como cuando me siento movido a estudiar cuando tengo en la noche. Me siento movido a algo desagradable, ¿por qué? Porque en el fondo me siento movido a un bien arduo, que es tener una buena prueba, una buena nota. Hay una buena acotación que hace una compañera, si acaso, no es esto la voluntad. Sí, a veces puede ser que la voluntad sea la que esté luchando contra las ganas de ver la serie, pero en otras ocasiones no.
En otras ocasiones uno se siente como motivado a estudiar, uno se siente como impulsado, como desafiado por la prueba. Y uno puede pasar horas estudiando, desafiado por la prueba, sin tener que poner demasiada fuerza de voluntad. Eso es porque en el fondo el bien arduo te atrae. Y como te atrae el bien arduo, estás dispuesto a muchos sacrificios. Voy a poner otro ejemplo que es más patente. ¿A quién de aquí le gusta hacer montañismo? Escucho a alguien le gusta hacer montañismo acá, en esta sección. Aquí tenemos nuestro Sí, a mí profesor, también. nuestro profesor asistente, una compañera aquí, también la compañera que acaba de hablar, otra más. Entonces, quisiera preguntarle a cualquiera de ustedes, ¿por qué diablos, por qué diantres están dispuestos a exponerse al sol, sudar, no tener ropa de cambio, llevar una mochila pesada en la espalda, estar lejos de la señal de internet, estar lejos de un baño, durante horas y horas, y están dispuestos a dormir en un saco de dormir, en un piso duro, que no se compara con el colchón de la cama, a comer unas comidas como poco elaboradas, enlatadas, a tomar el agua racionadamente porque no hay agua infinita? ¿Quién les mueva todos esos sacrificios? ¿La fuerza de voluntad? No, se supone que tener la satisfacción de llegar a la meta. Eso es. Hay una meta. Mira cómo lo planteas tú, lo planteas en términos de meta, en términos como de desafío. Llegar a la cumbre es maravilloso, especialmente si es que estás demorado 2 o 3 días para llegar a la cumbre. Cuando llegas a la cumbre, que es el bien arduo, sientes que todos los sacrificios valieron la pena. Entonces, si es que todos los afectos fueran concupiscibles, nadie subiría montañas. Tiene que haber un afecto que haga atractiva la meta, que haga que incluso tú tengas que a veces poner tu fuerza de voluntad contra las ganas de subir cerro. Mi papá es andinista, por ejemplo. eh, Todas las semanas sube cerros. Entonces, pero sube cerros porque le gusta, porque ama el bien arduo de la cumbre, ¿cierto? Entonces, él ha tenido que poner fuerza de voluntad para no ir a subir cerros en la cuarentena. ¿Me explico? Entonces, no siempre es la fuerza de voluntad la que se opone al concupiscible. A veces es el irascible el que de alguna manera, buscando el bien arduo, arrastra al concupiscible para que uno acepte males, como el mal de no tener agua, el mal de sudar. ¿Me explico? Aquí alguien agrega por el chat, llegar a la nieve. Claro, llegar a la nieve es un bien, pero es arduo, ojo. Llegar a la nieve es arduo, pero me atrae a tal punto que estoy dispuesto a todos los sacrificios. Entonces, eh, concupiscible e irascible son como dos pulmones del apetito sensitivo. Uno que mira al bien, al bien como al bien en sí mismo, o como decía la compañera, que también podríamos decirlo, sí, al bien fácil, y el otro al bien difícil, al bien arduo, ¿cierto? Ahí están los dos. Profe, ¿el concupiscible sería como un bien inmediato? Sí, sin duda, es inmediato. Y el arduo requiere esfuerzo, requiere trabajo, es tarea. ¿Me explico? Entonces, si fuera por el concupiscible, yo me quedaría en la casa, acostado en mi cama, con la serie de Netflix, tomando todo el agua que quiero, incluso Coca-Cola, ¿cierto? Pero mi irascible me dice, oye, el día está para cerrito, te vas a cansar, pero lo que vas a encontrar arriba vale la pena. Y entonces me dispongo a no tomar Coca-Cola, a renunciar a mi colchón. ¿Me explico? Porque el irascible me mueve. Y me mueve de manera pasional, de manera pasiva, incluso puede ser adictiva, como la gente que tiene adicción a la adrenalina, que le encanta tirarse por parapente, hacer descenso en bicicleta, tomar riesgos, ¿cierto? Entonces ese es el irascible. Son los dos pulmones del apetito. ¡Qué atención!
se requieren el uno al otro. Y vamos a ver en qué sentido se requiere. En el siguiente sentido, anoten lo siguiente. Primero, todo movimiento afectivo comienza desde el concupiscible. Por ejemplo, me muestran una foto de cómo se ve Santiago desde la cumbre de un cerro. Una foto, y la veo y digo, qué linda. Y luego, como digo, qué linda, la deseo. Deseo verla con mis propios ojos. Ahora bien, necesito el irascible para poder sentir atracción por algo difícil. Por ejemplo, con efectivamente subir un cerro. Entonces, luego de que el movimiento afectivo parte por el concupiscible, es continuado por el irascible. Siempre. Y ¿Puedes luego repetir de lo que había dicho? Todo momento que... todo movimiento afectivo comienza por el concupiscible, luego sigue con el irascible y termina en el concupiscible. ¿Se devuelve? Sí, claro, se devuelve. ¿Por qué? Porque el concupiscible tiene ganas de llegar a la cumbre, digamos, de disfrutar de la vista de la cumbre. Pero para eso necesito del empuje del irascible, que me ayude a desear lo arduo del camino a la cumbre. Pero cuando ya llego a la cumbre, soy puro concupiscible para disfrutar de la vista. Es el concupiscible el que disfruta lo que el irascible le ayuda a alcanzar. ¿Se entiende? El concupiscible, por así decir, pide lo que quiere, el irascible, todo encachado y fuerte, se lo alcanza, y finalmente el concupiscible disfruta. De manera que el concupiscible requiere del irascible, y el irascible no surge mientras no haya un deseo del concupiscible. Pongamos otro ejemplo. El típico ejemplo que yo pongo, el del café de las 2:30. Entonces, a las 2:30 yo siempre deseo este café cortado. Entonces, por deformación profesional yo me hago el café así como con una cafetera italiana, después de que lo saco, eh, tengo unos recipientes con el que yo bato la leche, que tiene que estar calentita la leche, la bato hasta que queda con una consistencia y después mezclo el café con la leche y con un lechero con el que vierto la leche y trato de hacerle figuras, ¿cierto? Entonces, es todo un ritual que me toma 10, 15 minutos y que es un poco agotador. Uno quiere el café al tiro, pero chuta, para que el café te quede rico y todo eso, hago todo este ritual. Entenderán que el concupiscible me dice, qué rico un cafecito cortado, ¿cierto? Pero después me digo, uy, pero voy a tener que calentar leche, que echar el café a la cafetera italiana, voy a tener que esperar, voy a tener que hacer el batido, después tengo que lavar los implementos, porque si no los lavo al tiro quedan fétidos a leche, etc. Uf. Pero entonces el irascible me dice, no te preocupes, yo me la juego, ¿cierto? Entonces surge como no, la audacia frente a esto, no, sí, vamos a ponerle juntos. Entonces voy, me paro de donde estoy, voy hasta la cocina, ¿cierto? Y eso, me paro, estaba como, me viajo hasta allá, hago todo el ritual, prendo el fuego, echo el café, le echo el agua, enrosco la cafetera italiana, ¿cierto? Toda una cosa jodida, ¿cierto? Pero la hago porque estoy impulsado por el bien arduo. ¿Cuál es el bien arduo? Como la dificultad de tener un café rico en mi boca. Pero el irascible me ayuda. Cuando ya terminé todo eso, vuelvo acá, donde estoy haciendo la clase, me encierro aquí, pongo el café a un lado, lo tomo, y ahora soy puro concupiscible, disfrutando del café que me preparé gracias al bien arduo del irascible. Entonces, sí, adelgazar es un bien arduo, totalmente, sin duda.
Y claro, y cuando llega el día en que me miro al espejo y me veo más delgado, disfruto, mi concupiscible disfruta con mirarme mejor, más bonito, más en línea, más sano. Profe, ¿Sí? pero puede ser que uno experimente una emoción concupiscible y no necesariamente luego pase a irascible, ¿no? O sea, de repente, no sé, escucho una música que me gusta y listo, ya me deleito en eso, gozo y ya está. ¿Puede ser? Mira, podría ser así, o sea, parece ser así, pero la verdad es que siempre eh, digamos, excepto que el bien te llegue así sin que tú lo quieras. Por ejemplo, llega alguien y me dice, ¿quería este café? Claro, ahí yo no me está ofreciendo el deleite directo, ¿cachai? Eh, pero incluso aunque tú tengas ganas de escuchar una música, tú tienes que hacer en algún momento el cálculo de cuán difícil va a ser, no sé, meterte al celular, poner Spotify y buscarla. Y en eso ya hay algo de irascible. Entonces, en general, siempre pasamos por irascible. Claro, si es que alguien llega y te pone la música sin que tú la elijas y la empiezas a escuchar, claro, ahí de golpe llegas al deleite, sin búsquedas, incluso sin haberlo deseado. Pero si es que tuviste deseo de algo, vas a pasar por irascible antes de llegar al placer o al gozo. ¿Cómo vamos hasta acá? Profe, una pregunta. ¿Sí? Y, por ejemplo, si a una persona le gusta a otra, ya, y Ujú, se prende el apetito concupiscible, bueno, le perfecto. gusta nada más, pero no hace nada con eso, queda como ahí, no va por el bien Ujú. arduo, sino que dice, no, no sé, por Sí, alguna sí. razón, no sé, no se siente capaz o dice no vale la pena. Ahí sí podría decirse que solo hay un apetito concupiscible. Es que tal como yo les vengo explicando hasta acá, tú has hecho el análisis perfecto. Lo que pasa es que hay información que yo no les he contado. Yo voy de a poquito soltando la pepa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El concupiscible tiene por objeto el bien en sí mismo, pero también rechaza el mal por sí mismo. Por ejemplo, cuando alguien te da un café que está helado, frío, ¿cierto? O demasiado cargado, ¿cierto? Tú lo pruebas y dices, guácala, ¿cierto? Ese guácala viene del concupiscible también. O cuando tú ves algo difícil y dices, no, en realidad es difícil, pero está lejos de mi alcance. Claro, también es del irascible, ¿cierto? El irascible es el que dice, no, es muy difícil, no voy a poder. También el irascible es el que hace ese juicio. Y eso lo vamos a entender ahora que yo les explique cuáles son los 11 afectos. Porque el concupiscible tiene 6 afectos y el irascible tiene 5. Vamos a verlo. Entonces, tututun, tutun, turun, tutun. Ya, ahora yo estoy, ahí estamos. Entonces, estaría el primer afecto que cuando la cogitativa dice, esto es un bien, ¿qué afecto surge? El amor. Cuando la cogitativa dice, esto es un bien, eh, que se le puede llamar bien ausente, es que la palabra ausente no me gusta, eh, bien posible, ¿cierto? Un deseo. Y cuando el bien es bien presente, Placer. placer, alegría o gozo, vamos a llamarle deleite. Y cuando estudiemos el deleite, yo les voy a explicar los 3 tipos de deleite, pero por ahora es amor, ¿cierto? Mientras el bien es posible y lo puedo alcanzar es deseo, y cuando ya es presente es deleite, o como tú decías, placer también puede llamarse. Ahora bien, cuando la cogitativa dice, estamos frente a un mal, no surge el amor. ¿Qué surge?
El odio. El odio, que es lo contrario al amor. Cuando la cogitativa dice estamos delante de un mal posible, ¿cómo le vamos a llamar a este afecto? Rechazo. Rechazo, muy bien. Y cuando estamos ante un mal presente, ¿cómo se llama? Cuando lo que no queríamos que pasara ocurrió. Ya es un hecho. ¿Sufrimiento? Tristeza. Sufrimiento, dolor. Dolor. Que puede ser físico, puede ser dolor emocional, puede ser dolor espiritual, pero es dolor, ¿cierto? Tristeza también puede llamarse. Fíjense, con esto estamos, estos son los 6 afectos del concupiscible. Entonces, todos estos son turututun, tun, turun, turututun. Aquí estamos. Entonces, estas son las 6 maneras en que se mueve el apetito concupiscible. ¿Cierto? Entonces, una cosa más sobre esto, ¿cierto? Decíamos que... esto no. Este sí. El amor y el odio son como contrarios, ¿cierto? Entonces, no se puede dar que yo ame y odie el mismo aspecto de algo. Lo mismo, no puede ser que yo desee y rechace la misma cosa, o que yo sienta alegría y tristeza por lo mismo. Son opuestos, entonces. Entonces, aquí tenemos las 3 primeras parejas de afecto, que son del concupiscible. Y también tenemos, ahora vamos a ver el irascible. Apetito irascible. Entonces, primero voy a matar este de acá. Sí. Primero, el primer apetito irascible es cuando la cogitativa dice es un bien futuro posible de bien arduo, futuro y posible. Vamos a tener que alargar esto un poquito para que quede bonito. ¿Qué afecto surge cuando estamos delante de un bien arduo, que es futuro y que es posible? La motivación. Es motivación, pero la palabra efectivamente es lo que actualmente le llamamos motivación, pero aquí le vamos a llamar, siguiendo el lenguaje que ocupa Tomás de Aquino y que ocupan los tradicionales, que se llama esperanza, ¿cierto? Y que no hace ese sentido, ¿cierto? La esperanza es cuando hay algo difícil que ocurra, pero creemos que puede ocurrir. Y su contrario, que es el bien, ¿cómo se llama? El contrario de la esperanza, fácil, ¿cierto? Desesperanza. Que es delante de un bien arduo, futuro, pero juzgado como imposible. ¿Cierto? Como por ejemplo, hoy qué lindo sería subir el cerro, pero en realidad a mí no me da el cuero. Entonces, en vez de sentir esperanza, siento desesperanza. Después, hay una pregunta en el chat que ya la voy a responder. Después puede ser que estemos frente a un mal arduo futuro que sea como imposible de vencer o de evitar. En este caso, ¿qué afecto surge cuando estamos delante de un mal posible, arduo, importante, que no podemos eludir? ¿Cómo le llamaríamos cuando sentimos que algo malo va a pasar? Miedo, sí. Miedo, terror. Aquí le vamos a llamar temor.
¿cierto? Que es lo mismo que el miedo, ¿cierto? Y su contrario, que es cuando estamos delante de un mal arduo futuro, que juzgamos como posible de vencer o de evitar. Como, ¿viene algo malo? Sí, viene algo malo, pero me la puedo. Sí, me desafiaron a algo, sí, pero quiero que llegue el día del desafío. Quiero demostrar en la cancha que me la puedo. ¿Cierto? Que es como una especie de ganas de enfrentar, ganas de ir por lo difícil. A eso le llamamos audacia, que nos mueve a acercarnos a lo malo, ¿cierto? De repente lo malo nos parece atractivo, porque sabemos que le podemos vencer. Y finalmente nos va quedando uno, que no tiene contrario, ya vamos a estudiar por qué, que es el mal arduo presente, imposible de remover. ¿Cómo se llama cuando algo malo ha ocurrido? La tristeza. Perdón, posible de remover. Me equivoqué. Posible de remover. Pasó algo malo, pero creo que se puede cambiar. Creo que hay que cambiarlo. No puedo dejar las cosas así como están. ¿Qué emoción será? Pasó algo injusto y no me voy a quedar de brazos cruzados, mirando cómo lo injusto pasa nomás. ¿Cómo se llama esa emoción? Tiene que ver con la perseverancia, pero no es. ¿Cierto? Hay una injusticia. Yo no me voy a quedar con las ganas de que, no quedo satisfecho con que la injusticia se mantenga. Es más que disconformidad, porque siento una energía para cambiar lo injusto. Enojo. Enojo, ira, como algunos dijeron ya. Le vamos a llamar ira, pero es lo mismo que enojo, rabia, ¿cierto? El profesor me acaba de poner un 3,9 en la prueba y yo creo que estudié un montón, creo que es injusto, entonces estoy enojado, quiero ver esa prueba, a ver si el profesor me corrigió bien la nota, y cuando reviso y veo que el profesor me corrigió mal o que me entendió algo, me enojo. Profesor, ¿por qué me puso tan mal? ¿Cierto? Es un enojo. O alguien me dijo que me iba a dar algo y no me lo da, y le pagué por eso. Estoy indignado, ¿cierto? Entonces, claro, es un mal presente, pero que puedo remover si es que hago algo, si es que me enojo, si es que el enojo me mueve a cambiar las cosas, ¿cierto? Entonces tenemos la ira, que no tiene contrario, a diferencia de todos los anteriores. Porque si le ponemos el contrario a la ira, que sería el mal arduo presente, imposible de remover, es como algo malo que no tenemos nada que hacer con ello. Dolor nomás, simplemente. Nos quedamos acá, nos vamos al mal presente o dolor. Así que en el fondo, o estamos enojados, o en realidad nos conformamos y quedamos tristes de lo que pasó, ¿cierto? Bajamos los brazos. Y aquí ustedes pueden ver que son 11 afectos. Y una cosa más, antes de que cerremos esta clase, hay un orden en que se dan estos afectos. Ya les decía, yo les adelantaba que partíamos en el concupiscible, seguíamos al irascible y terminamos en el concupiscible. ¿Pero por qué? Así que vamos a decir que el primer afecto es este. Primero, o amamos o odiamos, ¿cierto? Luego, deseamos o rechazamos. Por ejemplo, amo el café. Entonces, deseo, entonces, como lo amo y no lo tengo, lo deseo. Pero no llego tan rápidamente al deleite.
antes de deleitarme con el café, tengo que pasar por el irascible. Tengo que pasar la prueba de hacerme el café. Entonces, primero calculo si es que voy a poder hacérmelo. Por ejemplo, si es que me quedan 5 minutos, no alcanzo. Tienen que quedarme unos 10, 15 minutos. Entonces, primero tengo que hacer el cálculo. Si es que es posible, y en ese caso tengo esperanzas, o si es que es imposible. Luego de eso, paso por acá. Si es que, digamos, el esfuerzo es demasiado y le tengo miedo al esfuerzo, o si es que todo el esfuerzo en realidad me anima a hacerlo igual, ¿cierto? Y cuando ya determiné eso, termino yo acá. Deleitándome o doliéndome, ¿cierto? Sí, digámoslo, el ejemplo del café. Amo el café, deseo el café, tengo esperanza que voy a alcanzar a hacérmelo, tengo audacia para enfrentar todos los males y cansancios que significa hacerme el café, y cuando yo lo tengo en mis manos o en mi boca, lo disfruto. Partí del concupiscible, pasé por el irascible y volví al concupiscible para terminar. ¿Me explico? Profe, ¿y la ira? La ira, ¿qué pasa? Imaginémonos que, sigamos con el ejemplo del café. Amo el café, deseo el café, creo que alcanzo, siento la audacia, pero cuando voy a hacerme el café me doy cuenta que no hay leche o que falta café. Entonces termino acá en el dolor, tristeza porque no hay café. Entonces tengo dos opciones. O termino como bajoneado porque no me hice el café, o me enojo y digo, no puede ser que no tenga mi café. Entonces me pongo a pensar y digo, puede ser que mi vecino tenga café. Entonces, mi enojo me lleva a buscar café, a remover el mal, y le pregunto, vecino, ¿sabes qué? No me ha llegado café. ¿Tenías un café tú? Sí, ningún problema, toma tu café. Entonces, finalmente consigo el café gracias al enojo que tuve, gracias a la perseverancia, y sí logro terminar en el deleite, pero tuve que pasar por la ira. Entonces, digamos que o termino en el dolor, o del dolor paso por la ira y después termino en el deleite. Pueden ser esas dos opciones. Si es que paso por la ira, fíjense lo que ha pasado. Para hacer este paso por la ira tuve que ser concupiscible, irascible, concupiscible, irascible y terminé en el concupiscible. Fíjense que la ira complejiza el asunto. Entonces decimos que el 6, lo voy a poner con otro color, es opcional. Igual que el 7, es opcional. Los 5 primeros se dan siempre. La pasada por la ira puede o no puede ocurrir. Pero si paso por la ira tengo que volver a terminar después en el concupiscible. ¿Se entendió? ¿Se ve el esquema bien? Sí, Ya, qué alegría. Yo sé que esta es mucha material que hemos pasado hoy día. Han sido maravillosos ustedes que hemos alcanzado a verlo. El viernes vamos a poner esto en práctica con el caso clínico. ¿Ok? Van a aprender ustedes a armar y a postular un movimiento afectivo completo que nace desde el amor y que termina en el deleite o dolor. Y ustedes van a ser capaces de hacerlo. Estimados, estamos llegando al final. ¿Quedó alguna duda, consulta, comentario? Esto lo va a subir, ¿verdad? Sí, igual que lo que subí la clase 1, ya está subida. O sea, yo voy subiendo este PowerPoint que cada vez se va actualizando. Fíjense que en este está la clase 1 aquí, y está lo que vimos en el módulo, en el bloque 1 hoy día, y aquí está lo que vimos en el bloque 2. Este lo vamos a ir armando. ¿Ok? Sí, profe. Bueno, ha sido un gusto, he sentido deleite con esta clase, porque digamos, yo tenía amor por hacer una buena clase, así que deseaba que fuera buena, pero era difícil porque teníamos que ver mucha materia. En algún momento pude haber temido que no alcanzáramos a terminar, pero
tuvimos la audacia de llegar hasta las últimas consecuencias, de atrevernos. Y como lo logramos, Pero fue posible, profe. y llegamos hasta el final de lo que nos propusimos, experimentamos hoy día un gozo, una alegría. Y el viernes vamos a seguir con esta alegría de estos encuentros tan fructíferos que estamos teniendo. Estimados alumnos, una gozada para variar con ustedes, que tengan un buen par de días hasta que nos veamos el viernes en nuestros talleres. Un abrazo grande, cuídense. No, profe, que esté Chao, bien. profe.